¿Qué tal amigos? Cordialísimo saludo. Bueno, hoy les traigo otro juego llamado Dameo. Este es un juego de estrategia abstracta para dos jugadores. Fue creado por el señor Christian Freeling en el 2000. Christian Freeling es un diseñador de juegos holandés y cofundador de Mint Sports. Este juego, como ustedes ven, se juega en un tablero ajedrezado de 8 por 8. eh, 18 fichas oscuras para un jugador, 18 fichas claras para el oponente o para el otro jugador. Eh, estas fichas aquí se denominan hombres, ¿sí? Son 18 hombres y 18 hombres para cada jugador. Eh, Tienen la particularidad de que cuando un hombre de estos llega a la última fila o a la primera fila del oponente, entonces es ascendida a rey. Eso en cuanto a los nombres de los de las fichas, pues, o sea, para, para un jugador cuando corone una ficha, o le decimos acá coronar es cuando llega a la primera fila del oponente. Entonces esa es ascendida a rey. Este es un juego similar a las damas, pero que utiliza un movimiento lineal. Los movimientos aquí son los siguientes, ¿sí? Son siempre los movimientos son hacia adelante, siempre hacia adelante. Aquí solamente se permiten los movimientos hacia atrás cuando es para capturar, pero los movimientos siempre son hacia adelante y puede ser un movimiento sencillo ortogonalmente o un movimiento sencillo diagonalmente. ¿Sí? Aquí son posibles los movimientos en línea. Cuando hablamos de movimientos en línea, también podemos hablar como de movimiento de tren. ¿Sí? Que vamos a hacer, digamos, aquí podemos mover un trencito en línea, bien sea diagonal o en forma ortogonal, moviendo el tren siempre a la casilla adyacente, que esté bien sea diagonal o ortogonal, y desocupada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí esta es una casilla adyacente, podemos mover este trencito. Estas tres que están aquí en diagonal las podemos mover aquí, ¿sí? Entonces podríamos traer el trencito acá, pero digamos la manera más práctica sería saltar. Entonces salta esta y salta esta y hace este trencito, ¿sí? Como si moviéramos el trencito así de esta forma, ¿sí? Digamos estas tres fichas, vamos a mover un trencito, este trencito lo vamos a mover aquí, un espacio, ¿sí? Ahí lo movimos un espacio el trencito, que pudiéramos haberlo hecho también simplemente saltando la ficha. Esas son las formas de movimientos para cada una de las fichas, o sea, podemos mover el trencito bien sea diagonal o ortogonal o en forma ortogonal, o podemos mover una sola ficha sencilla, digamos una sola ficha al frente o una ficha en diagonal. Eso a los movimientos, siempre los movimientos son hacia el frente, nunca hacia atrás o hacia los lados, en diagonal avanzando, siempre avanzando. Eh, los reyes se mueven como una reina en el ajedrez, ¿sí? Es decir, cuando se corona una ficha, un nombre de estos, entonces ya se puede mover como en el ajedrez la reina, ¿sí? Aquí yo he preparado unas fichas y les he puesto una coronita para diferenciarlos como reyes, tanto para blancas como negras. Digamos que el negro coronó su ficha, ¿sí? Digamos que coronó su ficha, digamos, está aquí coronada. Entonces, él puede hacer estos movimientos, digamos acá, a cualquiera de estas posiciones, o digamos que estuviera acá diagonal, acá, o diagonal un espacio, o al frente, ¿sí? O a los lados, pero ya cuando es rey, solamente allí ya puede hacer los movimientos, bien sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Eso en cuanto a los reyes. Las capturas de un rey puede saltar, digamos, los espacios que desee. Digamos, de aquí puede saltar aquí, posicionarse acá y captura esta ficha,
o puede capturarla acá también y se pone en la posición allí donde se desee colocar el rey. Los reyes pueden capturar, como les estaba explicando aquí, en larga distancia. Aquí son posibles las capturas múltiples y tienen prioridad estas a una captura sencilla. Dado que los hombres pueden pasar por encima de otros hombres, cuando yo estoy hablando de pasar por encima de otros hombres, es que podemos hacer esto, ¿no? O sea, caminar o avanzar los espacios, digamos avanzar de esta forma, o sea, de aquí pasar aquí, ¿sí? O sea, puede saltar, ¿no? O simplemente hacemos el movimiento del trencito, movemos las tres fichas al mismo tiempo, pero pues aquí diríamos que lo haríamos en forma de salto. Como les dije, tanto los reyes o los hombres capturan solamente, esto no lo había dicho, los reyes y los hombres, las capturas solamente son posibles en forma ortogonal, ¿sí? En forma ortogonal, bien sea hacia los lados o hacia el frente o hacia atrás. Aquí las capturas en diagonal no son posibles, ¿sí? Aquí no son posibles las capturas en diagonal. Entonces, los movimientos pueden ser en forma ortogonal o en diagonal, siempre hacia adelante, siempre avanzando. El objetivo, ¿cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es, bien sea capturar todas las fichas del oponente, ¿sí? Capturar todas las fichas del oponente o dejarlo bloqueado de forma que no pueda hacer un movimiento legal posible. ¿Sí? Esa es, digamos, las dos formas de ganar acá para un jugador. Bueno, digamos que como en el ajedrez aquí también salen las fichas claras o las fichas blancas. Entonces vamos a hacer una partidita a ver si lo entendimos. Como les dije, yo tengo acá una variedad de fichas con coronita. Eso en el caso de que corone algún nombre de esto. Entonces le cambiamos la ficha por una que tenga la coronita. Se juega solamente con 18 fichas de un color para un jugador y 18 fichas de un color para el otro jugador, o color claro y color oscuro. Esta es la posición inicial, ¿sí? Como una especie de trapezoide. Esa es la forma como se inicia el juego. Entonces, como les dije yo, pues si yo quiero jugar esta ficha, como soy el blanco que voy a jugar aquí, digamos yo quiero jugar esta ficha, la puedo jugar o acá o puedo llevarme el trencito hasta acá. Entonces hago esto, simplemente hago el salto. Y entonces ese es un movimiento que es posible hacer. Digamos que allí jugó la blanca. Ahora juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras también hace lo mismo, el trencito. Digamos que él va a mover esto así, que él las va a mover así, ¿sí? Entonces, eso es posible, ese trencito, eso es un movimiento en línea. Entonces, o hacerlo así el trencito o simplemente saltar la ficha. Esa es la misma, digamos, la misma forma de hacer el movimiento. Como les dije, aquí las capturas son en forma ortogonal nada más, bien sea hacia los lados o hacia el frente. Los movimientos solamente son en avance, no se puede retroceder ni jugar a los lados. En diagonal siempre avanzando, ¿no? Digamos que este jugador puede jugar esta ficha, la puede jugar acá, ¿sí? Pero está arriesgando. Entonces digamos que más bien va a jugar esta, hacer este trencito y llevarlo acá. Entonces salta la ficha allí. Juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras dice que juega de esta forma. Hace el saltico de esta acá. Entonces los movimientos, digamos los saltos, pueden ser 2 o 3 o 4 fichas, dependiendo del número de fichas que haya en esa línea. Puede hacer su salto o su movimiento. Siempre a una casilla que esté desocupada inmediatamente después de la última ficha de ese trencito. Bueno, juegan las blancas. Las blancas dice que juegan acá.
las negras o las oscuras, dice que juegan acá. Como les dije, aquí las capturas son obligatorias y siempre tiene prioridad la captura que más fichas pueda capturar. En este caso, cuando hay capturas múltiples, no se retiran las fichas inmediatamente, sino hasta que haga el último movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es posible saltar una ficha dos veces. Entonces, puede saltar un espacio vacío dos veces, más no una ficha que esté allí, la puede saltar dos veces cuando se hacen las capturas. Bueno, amigos, acá este es un juego de estrategia. Hay tácticas para usted capturar dos o más fichas. Y estas tácticas yo les voy a dejar un link donde podrán encontrar esas tácticas y ensayarlas cada uno en su casa. Como les dije, es muy fácil. Esto se puede jugar con tapas eh, claras y tapas oscuras. Y entonces por un lado las marcan, digamos, con una X, cosa que cuando coronen, voltean la ficha y ya va a aparecer esa ficha o esa tapa con la X. Juegan, dijimos que jugaban las fichas negras, ahora juegan las fichas negras. Todas las fichas negras juegan, digamos que juegan aquí. Las fichas blancas juegan este trencito acá. Las fichas negras juegan este trencito acá. Las fichas blancas juegan acá. Las fichas negras puede jugar esta, puede jugar acá. Las fichas blancas como les dije, aquí las capturas son obligatorias. Ficha blanca jugaría acá. La ficha negra puede jugar esta acá. La ficha blanca juega acá. La ficha negra juega acá. Aquí no es posible, ficha negra jugó. Aquí no es posible hacer capturas de dos fichas seguidas. Siempre debe ser una ficha saltando a un espacio vacío. Juega la ficha negra, ¿no? La ficha negra juega aquí. La ficha blanca juega acá. La ficha negra aquí corona. Entonces hacemos el cambio por una que tenga la coronita allí. Y juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras jugador de las fichas negras juega aquí. El jugador de las fichas blancas juega aquí. El jugador de las fichas negras juega aquí. El
jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega aquí. El jugador de las fichas blancas juega aquí. Captura esta ficha. El jugador de las fichas negras captura esta ficha. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas no tiene para jugar sino esta ficha o esta acá o esa allá. Digamos que juega esta ficha, juega acá. Acá el jugador de las fichas negras tiene su rey y él puede hacer este movimiento: 1 y 2. Captura una y dos fichas. El jugador de las fichas blancas puede jugar con esta acá. El jugador de las fichas negras hace este movimiento. El jugador de las fichas blancas tiene esta opción de jugar acá, pero expone esta ficha o expone esta también. Entonces al jugador de las fichas negras no le conviene capturar con el rey, sino que le conviene capturar con esta. Captura aquí. Explico por qué no debe capturar con el rey. Porque captura se ubica o acá, o acá, o acá. Y entonces ya cualquiera de estos hombres puede recapturar el rey. Entonces por eso él no juega allí, sino que juega acá y captura esta ficha blanca. Juega el jugador de las fichas blancas. Juega acá. El jugador de las fichas negras sencillamente viene y captura aquí y acá se corona como rey y vuelve y hace el cambio de la ficha. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas tiene o esta jugada aquí o esta jugada acá. Entonces yo creo que él jugaría acá. Miércoles, allí jugó. Entonces juega el jugador de las fichas negras, tiene su rey acá, 1 y 2. Captura estas dos fichas. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas no tiene sino para jugar esta ficha acá. ¿Sí? Juega allí. Entonces el jugador de las fichas negras tiene dos opciones: o captura con esta acá o captura con esta acá. Digamos, le conviene más capturar con esta acá.
Juega el jugador de las fichas blancas nuevamente. No tiene sino una opción de jugar, que es esta. Aquí es capturada por esta ficha. Juega el jugador de las fichas blancas. Nuevamente no tiene sino una opción de jugar, que es esta. Viento, el jugador de las fichas blancas aquí tenía para capturar. Entonces el jugador de las fichas blancas captura aquí. ¿Sí? Esa se me había pasado, discúlpenme por ahí. Y el jugador de las fichas negras captura acá. El jugador de las fichas blancas tiene ya para jugar, bien sea acá, o bien sea acá, o bien sea acá. Digamos que él jugaría... No. Digamos que jugaría acá. ¿Sí? El jugador de las fichas negras digamos que juega acá. El jugador de las fichas blancas jugaría acá y coronaría esa ficha. El jugador de las fichas blancas le cambiamos por el rey. Juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras tranquilamente puede jugar acá. El jugador de las fichas blancas está obligado a capturar acá. Entonces debe capturar acá esta ficha negra, ¿sí? Colocando su ficha bien sea acá, acá o acá. Digamos que la coloca en cualquier punto. Es indiferente porque el jugador que juega es el jugador de las fichas negras y aquí vuelve y recaptura. Digamos, él puede colocar esta ficha o acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Digamos que él la coloca acá. Captura la ficha del oponente, el rey. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas no tiene para jugar, tiene para jugar aquí. Come aquí. Come aquí. Juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras tiene para comer acá. El jugador de las fichas blancas tiene para comer acá. El jugador de las fichas negras tiene para comer acá. El jugador de las fichas blancas tiene para coronar allí. Entonces la cambiamos por un rey. El jugador de las fichas negras juega acá, obligando al jugador de las fichas blancas a comer con el rey. Igualmente, o acá, o acá, o acá, donde la coloque, es indiferente. Digamos que la coloca allí. Juega el jugador de las fichas negras, captura y se ubica allí. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas tiene para jugar acá. El jugador de las fichas negras tiene para jugar acá. Hace el trencito y avanza con esta. El jugador de las fichas blancas igualmente hace el trencito. Miento. El jugador de las fichas blancas hace este movimiento mejor. El jugador de las fichas negras avanza. El jugador de las fichas blancas, digamos que avanza acá. El jugador de las fichas negras viene acá y corona otro hombre.
sería otro rey. El jugador de las fichas blancas dice que juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. Perdón. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. Y el jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras hace este movimiento. 1, 2 y 3. Capturando estas tres fichas. El jugador de las fichas blancas tiene para jugar acá. El jugador de las fichas negras captura esta ficha acá. El jugador de las fichas blancas tiene solo dos opciones, o acá o acá. Ah, tiene para capturar aquí esta, 1 y 2, que se me había olvidado también. Bueno, el jugador de las fichas negras, digamos que juega acá, obligando al jugador de las fichas blancas a capturarlo. Ay, no, jugué mal. Bueno, la capturó. Ahora juega el jugador de las fichas oscuras. Digamos que juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas digamos que juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas negras juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá. 1, 2 y 3, siendo obligado a hacer ese movimiento. Y el jugador de las fichas negras captura esa blanca, pues que ya se había convertido por llegar allí en rey. El jugador de las fichas negras, con cualquiera de las dos, hace la captura de esa ficha blanca, que es la última ficha del jugador de las blancas, del hombre, el último hombre. Esa es la forma como se juega dameo. Dameo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el juego. Si les gustó, por favor regálenme un like. Me disculpan allí que estoy jugando solo, entonces se le va a uno una jugada u otra.
Esto me pasa constantemente porque juego con el jugador invisible. Me disculpan allí, pero de todos modos espero que hayan entendido el juego. Es muy fácil, muy práctico. Aquí se pueden crear muchas tácticas, como les dije. Allí en la descripción les voy a dar un link para que puedan investigar más y mirar el juego con todas las tácticas que hay allí. Bueno, amigo, invito a los nuevos amigos que llegan al canal, que apenas vienen a ver un juego del canal. Los invito a que se suscriban. En el canal tengo más de 200 juegos de mesa que pueden hacer muy fácilmente en la casa. Le den suscribirse y le den clic a la campanita oscura para que reciban o sigan recibiendo notificaciones de juegos como este que estoy subiendo constantemente. Un abrazo para todos y feliz noche.